Pues bueno, los 2 últimos domingos estuvimos profundizando en el amor de Dios para con nosotros y que Él espera que nosotros seamos un reflejo de este amor, ¿no? Y por esto miramos detenidamente el proyecto de Ama a tus vecinos. Pasamos un vídeo y todo, y si no habéis podido mirar o escuchar, podéis mirar el vídeo de la predicación de la semana pasada, estará todo allí. Incluso he puesto el vídeo y la explicación, está todo publicado, ¿vale? Ahora, hoy, después de estos 2 domingos de pausa de nuestra serie, vamos a volver a empezar, vamos a volver con la serie. Y la última vez vimos, vamos a hacer un repaso para ponernos de nuevo en el momento de la historia que estábamos, que leímos Hechos 17, del 16 a 32, y vimos cómo el apóstol Pablo llegó a Atenas, vio la incredulidad de la gente, vio no solo la incredulidad, sino que la idolatría profunda que había en la gente de allí, de Atenas. Y dice que él estaba esperando que viniese Silas y Timoteo, porque se quedaron en la otra ciudad. Vimos también que un reflejo de la idolatría que había en Atenas es lo que pasa en nuestros corazones. Todas las veces que nosotros miramos a un objeto, miramos a personas, a cosas creadas, y miramos a ellas como que para dar vida o para dar respuesta a nuestro corazón, las respuestas que deberíamos de buscar en Dios, que eso es idolatría. Esto puede ser un móvil, puede ser las redes sociales, puede ser nuestros padres, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra familia, puede ser un coche, puede ser muchas cosas. Todo lo que busquemos vida se puede convertir en un ídolo, porque justamente este fue lo que el enemigo, ¿no? Satanás ofreció a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cuál fue su oferta? Bueno, Dios dijo una cosa, pero mira, este fruto os hará tener algo que con Dios no estáis teniendo. Esta es la oferta del enemigo. Entonces siempre nos va a ofrecer cosas que pensamos que con Dios no va a suplirnos, sino que con esto sí vamos a suplir. Y esto se llama idolatría, porque estamos adorando con esto, estamos diciendo que algo es más precioso que Dios. Por eso vamos a buscar vida allí. Y el apóstol Pablo dice que discutía con ellos en la sinagoga y también en las plazas. Y a ellos les gustaba tanto las discusiones y las novedades que le llevaron al Areópago, que era un lugar donde el apóstol llegó y vio que había un montón de ídolos, pero había un lugar vacío que decía al Dios no conocido o al Dios desconocido. Y él aprovechó y les fue hablando de esta presencia de Dios, de este Dios que ellos no conocían, diciendo, este Dios es el que yo quiero presentarles. Es el Dios que yo conozco, es el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que creó a todos vosotros. Entonces él dijo, no debéis hacer ni postraros sobre ninguna imagen, ni sobre plata, ni oro, ni semejanza de los cielos, ni de hombre, porque este Dios que creó todo no debe ser adorado o no debe ser adorado a través de estas cosas, porque Él es el que creó todas estas cosas. Es decir, no podéis adorar una cosa de oro como si fuese Dios, porque Dios verdadero, el que yo conozco, es quien creó el oro. Entonces es imposible que el oro sea Dios. Y empezó a hablarles así. Y es curioso que, aunque tenían un montón de dioses, estaban todos calladitos escuchando. Y dice que él siguió hablando y dice que este Dios, por los tiempos, pasó por alto la ignorancia de las personas por tener esta actitud de idolatría, de rechazar a Dios. Pero él dijo, ahora
¿Ahora qué significa? Ahora que Cristo vino, ahora que Cristo murió por nosotros en la cruz, ahora que Él pagó el precio de nuestros pecados, ahora ya tenemos oportunidad de reconciliarnos con Dios. Porque antes era un privilegio de los judíos esta relación íntima con el Señor. Ellos estaban dentro del pacto. Entonces, ahora fue abierto a todos a través de Cristo Jesús, a toda lengua, tribu y nación, ¿no? Que dice la palabra. Ahora, Él dijo, Dios no tomó en cuenta el tiempo de ignorancia, mas ahora Él llama a todos que se arrepientan. Y fijaros que me llama mucho la atención que hasta aquí nadie dijo nada. Lo estaban escuchando de buenas, ¿no? Y cuando Él dijo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, aquí la cosa empezó a hervir. Porque cuando Él habló de la resurrección, ser levantado de los muertos es la resurrección. Cuando Él habló de la resurrección, ya hubo alboroto, ya unos empezaron a decir, y este está delirando, y otros dijeron, bueno, ya escucharemos esto después. Es decir, ya se torció todo. Y como yo os he comentado al principio, ¿no? Antes de empezar la grabación, de que cómo es importante conocer la cosmovisión y el entendimiento que las personas tienen, pero no solo por conocerlo, sino por entender las reacciones de las personas. Ellos tenían un problema muy grande para hablar de la resurrección, entonces aquí pusieron una barrera. No sé si ya te ha pasado de compartir a Cristo con una persona y cuando tocas un tema, la persona se cierra en banda y dice, ya está. Aquí hemos quedado, ¿no? Incluso ya me pasó de personas que me conocen el testimonio, incluso tienen la capacidad de algunas reuniones con otras personas decir, mira, este es el pastor, ¿no? Y me alaba delante de las personas por hacer una obra espiritual, pero cuando uno le va a decir, oye, ¿conoces de Cristo? ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Qué crees? Y la persona no da ni apertura. Dice, lo siento, pero si quieres ser mi amigo, no hablamos de religión. Y no permite ni que se hable. Ahora, ¿por qué? Ya una persona que contesta así, ya su corazón está dañado solo por pensar en hablar de religión, que en realidad nosotros no hablamos de religión, sino de una relación con Cristo. Pero la persona está tan dañada que ella bloquea, no quiere ni que se le hable, ¿no? Ahora otros sí que dan apertura para hablar, pero cuando tú hablas de pecado, ya dicen, no, es que aquí quedamos, porque esto de pecado es poner culpa sobre la gente para que la gente viva allí llena de culpa y esto la gente usa para manipular y no, esto no quiero saber. Y se cierra de banda. Con el apóstol Pablo lo que pasó fue la resurrección. Mientras él empezó a hablar, porque claro, él tenía que explicar quién es este Dios. ¿Quién es este Dios que le está hablando? Porque ellos no conocían, igual que los judíos que estaban ahí cada Shabbat leyendo las escrituras. Entonces él presentando a este Dios, cuando él habló de la resurrección, incluso él habló de que un día, fijaros bien, que llama a todos los hombres al arrepentimiento porque él estableció que un día él juzgará a todo el mundo por aquel varón a quien designó. Hasta aquí no habían dicho nada incluso. Y cuando él habló de la resurrección, se acabó la historia. Es decir, él no pudo ni seguir hablando quién era este varón, quién era este que resucitó, quién era Cristo. No pudo llegar a compartir el evangelio. Y muy triste, ¿verdad? Entonces yo me pongo en el lugar del apóstol Pablo, de poner a ir a ciudades y de repente compartir el evangelio y ver que muchos respondían, ¿no? ¿Cuántos textos hemos visto que decía que muchos venían a escuchar y muchos entregaban sus vidas a Cristo? Y de repente él llega en un lugar que la gente parece muy religiosa, ¿no? Que tiene una sed y una búsqueda de Dios y de repente allí no puede seguir hablando. Pero gracias a Dios porque
en el último versículo dice que él fue y habló a algunos y algunos sí entregaron su vida a Cristo, ¿no? Entonces es interesante ver, o me pongo en el lugar de Pablo y decir, qué difícil ha sido aquí, ¿no? Esta ciudad de Atenas. Pero no pudo, la verdad es que no pudo seguir hablando, sino que vamos a ver en el texto de hoy, ¿no? Que él, la primera expresión del texto de hoy es, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. No hubo más, no dice que él estuvo allí compartiendo igual que en otros lugares. Pasó esto y él se fue de Atenas. Entonces, vamos a ir al texto de hoy. Recordando esto, ¿no? La última vez lo que el Señor nos enseñó es que nuestro corazón corre riesgo cada día de, por la necesidad que tenemos, de poner ídolos y buscar vida fuera de Dios. Y aquí es en este momento de la historia que estamos, ¿no? El apóstol estaba solo en Atenas. Vamos a leer entonces ahora a partir del 18, que es el texto de hoy. Vamos a leer del 1 al 17 y luego volveremos mirando cada versículo. Dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Después de que él habló en Atenas, ¿no? y allá no pudo seguir hablando, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga con todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y el 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Interesante la historia, ¿verdad? Esta ciudad que llegó el apóstol Pablo, conocemos un poquito en el sentido de que fue la ciudad que está escrito en las 2 cartas a los corintios, ¿sí? Entonces, el primer versículo dice, ¿no? Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Quién era Corinto? ¿Qué ciudad era esta? Se dice que era una ciudad o una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en esta época. Dice porque su ubicación era estratégica, entonces había miles de comerciantes, marineros, viajeros y soldados que pasaban por allí continuamente.
¿Y esto qué significa, hermanos? Sí, es una ciudad que pasan muchos viajeros, muchos extranjeros. Es una ciudad que hay mucho dinero, ¿sí o no? Cuanto más turismo, más dinero. Cuanto más comercio, más dinero. También muchas culturas. Se mezclaban muchas culturas porque la gente se conocía y se acaba conociendo la cultura de uno y de otro, igual que hoy en día, ¿no? También muchas religiones. También mucho movimiento social. Ahora, también mucha corrupción. No sé las estadísticas cómo son aquí en España, pero en Brasil la gran mayoría de ciudades que están en la costa y que son muy movidas por turismo, también hay mucha promiscuidad sexual. También hay muchas mujeres que se venden, y hay familias que a veces entregan a sus hijas para estar con turistas porque saben que tienen mucho dinero y es una manera de tener entradas de dinero en casa por la precariedad que hay en muchas familias. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Hoy, y vamos a recordar que la ciudad de Corinto era una ciudad llena de corrupción moral. Y antes del nacimiento de Cristo, incluso, Corinto era conocida en el mundo griego por su libertinaje. Fijaros que existía un verbo griego, no sabré pronunciarlo bien, que es como corintias estai, que era como corintianizar. Corintianizar. Dice, te tienes que corintianizar. ¿Qué significa esto? Que una persona aprendía a vivir una vida disoluta o se entregaba a la inmoralidad sexual. Fijaros cómo de fuerte era esta cuestión en esta ciudad. Ella estaba llena de templos dedicados a dioses. Existían el dios Apolo, Poseidón, Asclepio y Afrodita, que hacían sacrificios paganos diariamente. Incluso la Afrodita dicen que era algo horroroso porque tenía una mezcla aquí de cosas horrendas, de sexualidad, terribles. Esta, hermanos, es la ciudad donde llegó el apóstol Pablo. Bueno, se me ha olvidado deciros, ¿no? El título de la predicación de hoy es El Dios poderoso y el poder el Dios todopoderoso y el poder de su evangelio. Vemos el apóstol Pablo llegando a esta ciudad que uno, si mira desde fuera, dice, Dios santo, ¿qué vengo a hacer aquí? Ahora, si uno sabe el poder del Dios todopoderoso que servimos y sabe el poder de su evangelio, entonces puede seguir adelante, ¿no? Y vamos a seguir, ya profundizaré más en esto. El versículo 2 dice lo siguiente, 2 y 3. Y halló a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo no sé si puedes ver aquí, hermanos, pero yo lo que veo es lo que a mí me gusta llamar Jesúsidencia o Diosidencia, ¿no? Es una palabra inventada, ¿no? Que es, la gente habla de las coincidencias. Ay, mira qué coincidencia. Mira, justo ha pasado esto. Mira que justo, ¿no? Una pareja de judíos que trabajaba en lo mismo que trabajaba el apóstol Pablo. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Hubo un mandato de uno de Roma y que tenían que salir los judíos y justo fueron allí donde Pablo estaba, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Aquí vemos la providencia de un Dios que es todopoderoso y movió las circunstancias porque sabía que el apóstol Pablo necesitaría ayuda en aquella ciudad. Pero no solo ayuda porque él tenía que trabajar,
sino porque si él estaba trabajando para sostenerse, tendría menos tiempo para poder compartir el evangelio. Entonces, al tener gente que trabajaba de lo mismo, de lo suyo, podría tener más ganancias y tener más tiempo para poder compartir el evangelio. Dios es tremendo, ¿verdad? Y así Dios hace. Dios ya sabe lo que necesitaremos y nos suple. Esta es la idea de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él tiene poder para mover las circunstancias con tal de cumplir sus propósitos. Ahora, vamos a mirar el 18:4 y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos que sigue el mismo patrón hasta los versículos de hoy, ¿sí? El apóstol Pablo llega a una ciudad, ¿qué es lo primero que hace? Va a mirar dónde está una sinagoga y el día de reposo va a la sinagoga y empieza a discutir con los que allí están, ¿no? Y como dice, persuadía a judíos y a griegos, porque habían griegos que iban a las sinagogas a pesar de no estar siguiendo la ley, pero iban porque les gustaba escuchar la Torá, escuchar la palabra de Dios que era leída allí de los rollos. Entonces, vemos una intencionalidad del apóstol Pablo, ¿sí? Y es lo que el Señor espera de ti y de mí, intencionalidad de ir y compartir de Cristo con la intención de hacerlo. Es decir, yo voy intencionadamente, voy buscando, y por eso hablamos de esta mañana, ¿no? De orar para ver qué es lo que el Señor está haciendo y ponernos a ser cooperadores de lo que Él está haciendo. Y no pensar que cuando nosotros compartamos el evangelio con una persona, estamos iniciando algo que jamás Dios había hecho nada y somos nosotros los que vamos a iniciar algo, ¿no? No, que va, el Señor ya está obrando y trabajando en los corazones. Lo que nos hacemos es poner a su disposición para que Él haga su obra, ¿no? Entonces, aquí vemos esta intencionalidad del apóstol Pablo y lo que Él espera de nosotros, que tengamos de esta misma disposición, de a donde quiera que vayamos, nos pongamos allí a persuadir a los demás a través sobre Cristo hablando del evangelio. Vamos a leer la primera parte del versículo 5 ahora, que dice, y cuando Silas y Timoteo volvieron de Macedonia, mira, el Señor providenció la pareja para que Pablo no estuviese solo, pero ahora Silas y Timoteo pudieron volver de Macedonia. Ahora dice, fijaros bien, Pablo ahora estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Vemos aquí cómo el Señor ha movido todo para que el apóstol Pablo estuviese entregado enteramente a la palabra. Porque, hermanos, estar solo en una ciudad que acabas de llegar, ya toca mucho trabajo para poder adaptarse, conocer a la gente, conocer a los lugares y tener un lugar para vivir y pagar, ¿no? Para poder estar allí. Es un trabajazo. Imaginaros el apóstol Pablo haciendo esto todo solo, igual que estuvo en Atenas. Pero aquí el Señor tenía un propósito especial y proveyó no solo la pareja que estaría trabajando con él y proveyendo recursos, sino también a Silas y Timoteo que podrían ocuparse de otras cosas, mientras Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego la segunda parte del versículo dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Una vez más nos acordamos que el testimonio de Pablo nada más era declarar que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel que Dios prometió que enviaría para traer restauración al pueblo de Israel, que prometió traer salvación y a través de él bendecir todas las naciones de la tierra. Este es el mensaje que el apóstol llevaba, que los apóstoles llevaban y lo que el Señor espera que llevemos, el mensaje del evangelio. Ayer también los hermanos compartían que no basta con solo contar la experiencia que tuvimos con Cristo, porque si solo compartimos esto, no necesariamente estaremos compartiendo el evangelio. Necesitamos compartir el mensaje del evangelio, nuestra experiencia
es válida, es bueno para que las personas tengan un testimonio de algo que Dios hizo en nuestras vidas, que nadie puede decir lo contrario porque lo viviste tú. Pero no puede quedarse solo en nuestra experiencia personal, sino que necesitamos predicar el mensaje del Evangelio. Necesitamos hacer como Cristo. ¿Cuál fue la predicación de Cristo? Arrepentíos porque se os ha acercado el reino de los cielos. Y el mensaje del Evangelio nada más es hacer que las personas sean conscientes del problemón que el ser humano tiene por estar alejado de Dios y del gran amor que Dios tuvo por llevarnos a Cristo, por darnos salvación a través de Cristo. Amén. Así que esta era la predicación y el testimonio del apóstol Pablo, que el Señor espera que lo hagamos y sigamos haciendo cada día hasta que Él vuelva. Ahora el versículo 6 dice lo siguiente: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí el apóstol marca un antes y un después, porque siempre, ¿qué es lo que él hacía? Iba a las sinagogas a hablar a los judíos. Y dice, el Señor me ha llevado a los judíos y luego a los gentiles. Pero en este punto él dice, estoy harto de vosotros. Ya me he cansado, porque siempre sois vosotros los que estáis persiguiendo, los que estáis oponiéndose a lo que Dios está hablando a vosotros. Ya estoy harto porque estáis con el corazón duro, no queréis escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces dijo, ya no vendré más a vosotros, judíos, sino que esto de sacudir los vestidos, ¿no? Era parecido a lo que Cristo dijo a los apóstoles, ¿no? Cuando les envió, dijo, si alguien no os recibe, sacudid los pies del polvo de vuestros pies y decir que la bendición no entrará en esta casa porque vosotros habéis rechazado, no habéis querido recibir la palabra. Aquí el apóstol Pablo hace algo parecido, ¿no? Incluso dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es decir, aquí estaba la oportunidad de que pudieses conocer a Cristo, conocer el mensaje de buenas nuevas de salvación, pero vosotros constantemente estáis rechazándola, ¿no? Y ya me he hartado, ahora voy a los gentiles. Y uno puede pensar, bueno, entonces significa que el apóstol jamás volverá a predicar a un judío. Por supuesto que no, hermanos, sino que él dejará de tener esta mirada primero a los judíos, sino que ahora empezará a compartir con todos sin tener este enfoque, ¿no? De secuencia. Primero los judíos, primero en la sinagoga. Ahora fijaros que, ¿por qué os digo esto? En versículos 7 y 8 dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y el 8 dice, y Crispo, ¿quién era Crispo? El principal de la sinagoga, judío, ¿no? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces ves que no es que su corazón estaba cerrado a los judíos, sino que él ya no tenía esta esperanza de que hablando primero los judíos, ellos recibirían, ¿no? No, ya esta esperanza se cerró en su corazón, sino que él dijo, hablaré a todos, sin enfocarme en los judíos, sino que aquel que quiera recibir, que reciba, ¿no? Es curioso esto. Ahora, fijaros en esta expresión de este versículo, hermanos. Muchos de los corintios. La diferencia de la última predicación, del capítulo 17 en Atenas, que dice, algunos entregaron la vida a Cristo. Fijaros aquí, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hay una diferencia grande aquí del mover que el Espíritu de Dios está haciendo allí. Y uno podría pensar, bueno, Pablo estaba súper animado, súper entusiasmado. El texto da la sensación de que no. ¿Por qué? Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas.
Ahora, si Pablo estaba súper animado, súper entusiasmado, ¿por qué el Señor le dice no temas? Seguramente porque él estaba teniendo lucha en su corazón. Ahora él dijo, no temas, sino habla y no calles. Y luego sigue diciendo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué interesante, ¿no? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí hay dos líneas de pensamiento sobre qué significa esto. ¿Por qué Dios estaba hablando esto? Pero no quiero entrar en esta cuestión, porque yo creo que lo más importante es que todos coincidimos que Dios es soberano y tiene un plan y va escribiendo su historia en la humanidad. Y este plan, el Señor tenía aquí un pueblo preparado. Ahora, no lo tenía en Atenas. ¿Eso significa que el pueblo de Atenas ya no tiene oportunidad para conocer a Cristo, entregar? No, el Señor tiene sus tiempos y sus estaciones para cada pueblo, para cada nación y para cada lugar. ¿Por qué hay naciones que a veces se levantan más creyentes que otras naciones? El Señor sabrá, ¿no? El Señor sabrá, porque Él tiene poder para convencer del pecado a todos, pero el Señor sabrá cuáles son los tiempos que Él escribió y está escribiendo en la historia de la humanidad. Ahora, aquí vemos que el Señor le dice, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fijaros la diferencia de Atenas. Hubo el problemilla esto, se fue y se acabó. Aquí el Señor le dijo, quédate, habla, no calles, no temas, porque tengo mucho pueblo aquí. Y él se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué sucedió después. Versículo 12 y 13. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y aquí vemos otra vez, ¿verdad? La historia repitiéndose. Los judíos se poniendo de acuerdo para perseguir a aquel que está compartiendo de Cristo. Y otra vez, ¿qué están haciendo? Mintiendo. Porque dicen que Pablo está hablando de Dios en contra de la ley. Y nosotros leyendo la Biblia hoy en día, vemos incluso textos que el apóstol Pablo, ¿no?, escribió diciendo, oye, honrad a vuestros gobernantes, orar por ellos, sometedlos a ellos, ¿no? Honrar las autoridades. Es decir, estaban mintiendo porque querían otra vez callar a aquel que estaba compartiendo de Cristo. Y hermanos, Cristo les dijo a ellos, no penséis que el mundo os va a recibir de brazos abiertos. Tal como me rechazó a mí, os rechazará a vosotros también. Entonces, es esto algo que necesitamos tener en mente. Que al mismo tiempo que el Espíritu de Dios está trabajando en corazones y tú te vas a poner para sumarte a la obra que Él está haciendo, también es cierto que mucha gente se va a levantar en contra, que va a haber resistencia. Ahora, cuando tú te acuerdas de esto, no te sientes ofendido. Ay, me ha rechazado, ay, me ha mirado mal, ay, me ha insultado, porque hay gente que incluso insulta y todo. Esta semana como íbamos a tener el taller de evangelismo, he estado mirando a algunos hermanos que hacen esto, ¿no?, el ministerio Living Waters, y ellos estaban con una mesa allí en la universidad y con un micrófono delante y ellos con un micrófono, y allí la gente podía venir y hacer cualquier pregunta y ellos contestaban. Y vino un señor, tendría ya sus 58, 60 años, y vino así y bla, bla, soltó un montón de palabrotas. Que vayáis a vuestra casa. Y se fue, pero no se fue. Vino una chica y hablando y queriendo escuchar, y él estuvo ahí dando vueltas y soltaba una palabrota. Y daba vueltas y soltaba una palabrota. Así vemos el contraste, ¿no? De que hay gente que se levanta en contra. Y aquí sucedió lo mismo. Y luego la palabra dice, ¿no?, en las bienaventuranzas, dichosos sois cuando os persiguieren y mintiendo hablaren
mal de vosotros. Alegraos, gozaos, ¿no? Porque lo mismo hicieron con todos los que vinieron antes de vosotros. Así que no debería ser motivo de que nos quedásemos ofendidos o entristecidos cuando la gente hace esto, sino que debería ser de gozo, porque ya sabemos que el Señor dijo que pasaría y le hicieron con Él, lo harán con nosotros también, porque nosotros incluso somos imperfectos, ¿verdad, hermanos? Si la gente intenta buscar alguna imperfección en nosotros, la va a encontrar. Pero en Cristo no había, pero aún así se metían con Él, ¿sí? Pues seguimos. Y luego el Señor tenía la promesa a Pablo de que Él no se callase porque no permitiría que nadie le hiciera nada. ¿Os acordáis de esta promesa? Entonces, mirad el 16. Y al comenzar Pablo a hablar, es decir, pidieron que a Pablo se defensase, ¿no? Dijera, ¿y tú qué dices? Te están diciendo que tú estás hablando de Dios en contra de la ley. Y Pablo, comenzando a hablar, dice, Galión dijo a los judíos, a ver. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras o de nombres o de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no me quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, fijaros, hermanos, los judíos, de mala gana, queriendo poner trabas en contra del apóstol Pablo, y Dios dijo, tranquilo, porque no dejaré que nadie ponga la mano sobre ti. Entonces dio gracias sobre este hombre, ¿no? Sobre este Galión, que tenía poder para prender a Pablo, tenía poder para echarle los verdugos, para que le diesen latigazos, pero le dio la gracia delante de este hombre para decir, oye, lo que me estás diciendo que este hombre está haciendo algo en contra de la ley, pero yo no veo nada en contra de la ley. Simplemente son palabras, es decir, él está anunciando que hay un Dios, que Cristo vino, que murió, que resucitó, y esto son cuestiones vuestras, de vuestras cosas. ¿Por qué me metéis en esto? Fijaros la claridad que el Señor dio a este hombre, justo que le ha dicho a Pablo que haría, ¿no? Yo te libraré, nadie te pondrá la mano. Ahora, lo curioso es que en el versículo siguiente habla algo curioso, ¿no? Vamos a leer juntos. Dice el 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. A ver, hemos leído que un tal principal de la sinagoga había entregado la vida a Cristo. Entonces, como habían dos principales de la sinagoga. Parece raro, ¿verdad? Pero mira, es porque nosotros no tenemos la cronología de los hechos. Porque el que entregó la vida a Cristo era Crispo, el principal de la sinagoga. Esto vimos en el versículo 8. Como él entregó la vida a Cristo, él ya no podía ser el principal de la sinagoga. Entonces, al entregar su vida a Cristo, se despojó de su cargo de principal de la sinagoga. Porque los judíos y los fariseos no le iban a aceptar allí. Entonces, se supone, el texto no nos dice, pero se supone que al entregar la vida a Cristo ya fue despojado de su cargo como principal de la sinagoga. Y como Pablo se quedó allí 1 año y medio predicando, en este interín pusieron otra persona como principal de la sinagoga, ya que el otro estaba ahora siguiendo a Cristo. Y este tal, que incluso, por lo visto, se juntó con los demás judíos para llevar a Pablo allí a juicio, fue lo que llevó la castaña en lugar del apóstol Pablo. Se apoderaron de él los griegos y le dieron a él lo que ellos querían que se hiciese con el apóstol Pablo. El Señor hizo con que le hiciesen, o lo permitió, ¿no? Que se hiciesen con ellos, con Sóstenes, este principal de la sinagoga. Ahora, hermanos, la principal evidencia que vemos en esta ciudad, y en esto quería centrarme con vosotros, es que era una ciudad totalmente entregada a la inmoralidad sexual. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios
vemos muchos problemas que habían en la iglesia de Corinto. ¿Cuáles son los problemas que el apóstol Pablo expone en esta carta? A ver, él habla sobre divisiones en la iglesia, gente que luchaba y causaba divisiones. Él habla de la inmoralidad sexual, incluso de un incesto. Él habló allí en la carta de 1 Corintios. Hablaba de constantes pleitos entre los hermanos de la iglesia. Hablaba de que algunos visitaban a prostitutas. Incluso él habla de gente que usaba la Santa Cena para embriagarse, para emborracharse con el vino de la Santa Cena. Él habló sobre abusos de los dones espirituales, gente que usaba los dones espirituales por querer aparecer, por querer, incluso le dijo, no, el que profetice, que muestre la cara, porque la gente se cubría y empezaba a hablar un montón de tonterías y dice, no, que se muestre la cara, el que está ahí profetizando, que se vea quién es, para que pueda dar cuentas de lo que está hablando, ¿no? A ver, orgullo, idolatría, y podemos seguir con la lista, ¿no? Ahora, Pablo incluso recuerda a estos hermanos el pasado que ellos vivían antes de conocer a Cristo. ¿Y por qué os estoy hablando esto, hermanos? Porque dependiendo de la ciudad de donde vivamos, dependiendo de la cultura, solemos ser influenciados por la cultura. Y fijaros, estos eran problemas y cosas que estaban sucediendo con gente que decía que había entregado su vida a Cristo. 1 Corintios 6, vamos a leer del 9 al 11. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el siguiente, el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 sigue diciendo, y esto, fijaros bien, esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fijaros entonces que el apóstol Pablo está apuntando un montón de cosas diciendo, oye, acordaos de que la vida sin Cristo, sí que estas cosas son aceptadas y la gente las vive como si nada, pero en Cristo esto no es aceptado. Cristo nos da una vida nueva. El Señor te recibe, pero dice, oye, vete y no peques más. El Señor te llama a la santificación. Entonces, aquí nos muestra, este versículo es como si fuese una ventana, ¿no? Al tipo de vida que estas personas estaban acostumbradas a vivir. Y si no nos fijamos bien, hermanos, si no aprendemos de la palabra, permitimos que la cultura nos influencie de tal manera que pensamos que es algo normal porque todos lo hacen, entonces debe de ser normal. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, miramos lo que sería normal delante de Dios, es decir, cuál es su diseño para nosotros, está escrito en la Biblia. Y es en la Biblia que vamos a buscar respuesta. El Evangelio brilló, hermanos, precisamente allí, en esta ciudad, conocida por su paganismo, conocida por su inmoralidad. Hay gente que estaba totalmente entregada a una vida inmoral delante del Señor. Y dice que Dios ya tenía personas que le estaba llamando por medio del Evangelio allí. Y esta Corinto del siglo I era esta ciudad rica, esta, podemos decir, cosmopolita, ¿no? Una ciudad marcada por este ambiente de tanto dinero, tanto movimiento de turismo, pero también estaba marcada por esta inmoralidad sexual, avaricia, corrupción. Eran parte de la vida diaria de este pueblo. Y vemos reflejado esto en la carta del apóstol. Ahora, precisamente en este contexto, hermanos, la iglesia de Corinto es uno de los ejemplos más claros del poder de Dios
Este Dios que es todopoderoso, este Dios que mueve incluso las circunstancias de nuestras vidas, Él gobierna sobre las circunstancias de nuestras vidas. Y este Dios que trae a través de nosotros un mensaje de poder, que es el mensaje del Evangelio. Y vemos de manera clara cómo en una ciudad que podía vivir de tal manera, cómo entra el poder del Evangelio de manera transformadora, que transforma las vidas, que les da una nueva vida a las personas. Muchos creyentes de esta iglesia de Corintio que vemos en la Biblia venían de este entorno, venían de esta cultura y fueron llamados a una vida completamente nueva y distinta en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy? Y quería terminar con dos aplicaciones que podemos tener. La primera de ellas, el peligro de la influencia de la cultura. El peligro de la influencia de la cultura. Voy a empezar hablando de mi casa, en Brasil. Allí en Brasil hay una cultura de que es guay hablar de Dios, de ser espiritual y decir Dios te bendiga. Es guay. Todos lo hacen, o la gran mayoría. Incluso personas que van en hechiceros, que hacen cosas que son terribles delante de Dios. Pero allí cuando están hablando con una persona y quieren demostrar que le aman, dicen, no, que Dios te bendiga, que las cosas te vayan bien. Es decir, en Brasil hay como que una costumbre de tener una apariencia de ser una buena persona en que desea lo mejor para los demás, pero por detrás no necesariamente es así, ¿eh? Incluso en la cultura, los brasileños somos muy abiertos a la primera. Conocemos una persona hoy y hoy mismo ya vamos a su casa o le invitamos a nuestra casa y tomamos un café. Todo muy así. Pero hay muchos que, aunque hay esta apertura de entrada, no piensan una vez para traicionarte y para hablar mal de ti a tu espalda. Y esto es una cosa que yo aprendí estando aquí en España. Cuando viví en Brasil no me daba cuenta que hay una cultura así en Brasil. Y yo aprendí esto viendo la cultura de aquí, ¿no? Principalmente de Cataluña, que no es fácil hacerte amigo de un catalán en general, ¿no? Es más difícil llegar a su intimidad, llegar a ir a su casa. Incluso yo llegué a conocer catalanes allí en Girona que se conocía de hace 3, 4 años y nunca uno había ido a la casa del otro. No siempre quedamos en la cafetería. En mi casa, no, mi casa, mi intimidad. Y esto en Brasil era que gente más distante, ¿no? Pero yo pude aprender que la cultura de aquí, si tú eres fiel y demuestras ser una persona que se puede confiar, puedes ganar un amigo para toda la vida. Y no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de la cultura, ¿no? De cómo las personas se mueven. Y he visto esto repetirse muchas veces. Ahora, no solo está lo bueno, sino que está también lo que nos desvía del enfoque. Por ejemplo, hay un dicho aquí, no sé si en el resto de España hay, porque solo he vivido aquí, que dice, lo que más importa es dinero en el bolsillo y salud. Si yo tengo esto, tengo todo. Y hermanos, yo ya he visto cantidad de creyentes diciendo esto. No, lo que es más importante, dinero en el bolsillo y salud. Y si tengo esto, ya estoy feliz. Pero a ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre dónde está la base de nuestra felicidad? Y si te va el dinero, si te va la alegría, si te va la salud, ya no crees en Cristo y Cristo ya no sirve. No tiene sentido. Es una frase que parece muy bonita y luego uno puede decir, no, es que claro, todos necesitamos dinero. Sí, hermanos, es cierto. Pero ¿qué dice Cristo en Mateo 6:33? Dice, buscad en primer lugar el reino de Dios, su justicia y las demás cosas serán añadidas. Es decir, Él nos dice para que busquemos al Señor y a su reino, entendiendo lo que nosotros llamamos la fe de las aves. ¿Cómo sería la fe de las aves? Que las aves no siembran, las aves no cosechan, pero siempre tienen la comida que el Señor
los da, porque los alimenta, dice la palabra. Igual que los lirios del campo, ¿no? Dice, el Señor los cuida en su hermosura, pero luego se secan y son tirados al horno. Pero cuanto más importantes sois vosotros sus hijos, cuanto más el Señor, nuestro Padre, os cuidará a vosotros. Entonces, entendiendo esto, de que tenemos un Padre celeste que nos está cuidando, Él no quiere que nosotros estemos viviendo igual las personas que no creen en Él, con nuestra mentalidad y nuestro corazón enfocado en juntar, en tener y en hacer. Y bueno, lo importante es esto, que si tengo dinero y salud, ya por lo demás. Entonces, ¿por qué os estoy diciendo esto? Porque necesitamos tener nuestros ojos abiertos, porque la tendencia es que la cultura nos influencia de tal manera que luego el reino de Dios pasa a ser una cosa de nuestras vidas, un área. Bueno, el domingo voy a la iglesia y luego ya está, ya he cumplido. Pero no es esto lo que Cristo nos llama a hacer. Cristo nos llama a ser discípulos, a vivir por Él y para Él. Desde que nos despertamos en la mañana, el lunes de la mañana hasta el domingo de la noche. 24 horas, 7. Es que no hay un momento que dejamos de ser discípulos, no hay un momento que dejamos de vivir por Él y para Él. Que nuestro enfoque, nuestras decisiones estén puestas en que el reino de Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y si no nos damos cuenta, hermanos, cada vez nos vamos quedando más enfocados en el trabajo, más enfocados en nosotros mismos, más enfocados en nuestras cosas, y cada vez más las cosas del reino de Dios van quedando secundarias. Bueno, si me sobra tiempo, bueno, si me queda allá, bueno, si no estoy muy cansado, bueno, y así vamos aflojando, y esto es lo que la palabra de Dios llama las pequeñas zorras, ¿qué dice? ¿No? Que ellas van así como que comiendo los frutos sin que uno se dé cuenta, y cuando ve ya no tiene cosecha. Entonces, la primera aplicación que podemos hacer es mirando cómo la cultura influenciaba y las luchas que habían en la iglesia de Corinto a causa de la cultura que tenían, que el Señor abra nuestros ojos para ver qué cosas estamos aceptando en nuestras vidas que son parte de una cultura mundana. Y ahora, claro, yo he hablado un poquito de un dicho que hay aquí, pero cada uno de nosotros que vienen de otros países y que también convivimos con personas de otros países, van a escuchar cosas, van a escuchar frases que muchas veces son contrarias al reino de Dios. Y que el Señor espera que nosotros entendamos que cuando el poder de Dios entre en nuestras vidas, cuando Cristo entra en nosotros, cuando somos morada del Espíritu Santo de Dios, cuando rendimos nuestra vida para seguir a Cristo, ahora pertenecemos a un nuevo reino. Ahora pertenecemos a una nueva cultura, que es la cultura del reino de Dios. Y es en esta cultura que debemos aprender, que debemos enfocarnos, que debemos vivir en esta cultura. Porque Dios tiene un diseño para nuestras vidas. Amén. Ese es el primer peligro. Y el segundo, para terminar, que el poder del Evangelio trae entonces esta cultura del reino de Dios. ¿Y esto qué significa? Que tiene poder para transformar al más vil pecador. No sé la lucha que estás teniendo ahora en contra de tus pecados. No sé las luchas que estás teniendo en tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos. No sé las luchas que estás pasando que son consecuencia de pecados. Pero la verdad es que el Evangelio tiene poder para transformar al más vil pecador. Entonces, en primer lugar, no mires a ti mismo como para tirar la toalla y decir, no logro hacerlo, entonces nunca podré hacerlo. Es verdad, solo tú, sin el poder del Espíritu Santo, no podrás vencer. Pero Señor, en ti todo puedo, porque tú eres aquel que me fortalece. Yo ya os he contado este testimonio. Cuando tenía unos 12 o 13 años, luchaba con todas mis fuerzas en contra de la mentira, porque hacía mentira por cosas que no tenía ni necesidad de hacerlo, por vergüenza, para caer bien. Y cuando entregué mi vida a Cristo a los 12 años, esto me hacía daño. Yo mentía, pero luego decía, Dios, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué no digo la verdad? Y luego otra vez. Y intenté luchar con todas mis fuerzas, pero no era capaz de hacerlo. Entonces cuando yo dije, Señor,
me rindo. Ya no puedo más. Me he esforzado todo lo que podía, he buscado todos los recursos que podía, pero no logro hacerlo. Señor, ayúdame. Quítame esto del corazón. Entonces el Señor empezó a sanar mi corazón en áreas que yo tenía heridas y que me hacían reaccionar de esta manera. Y a través de la sanidad de mi corazón, vino desde dentro hacia afuera. Él empezó a sanar mi corazón y entonces ya el hablar la verdad ya era algo más natural. En aquellas circunstancias específicas, no es que yo andaba mintiendo a cada 2 por 3, pero eran situaciones que yo me sentía avergonzado y por no quedarme mal, yo, hablaba una mentira que no tenía ningún efecto en la persona que me estaba escuchando. Por ejemplo, ¿no? El pastor me llamaba y decía, Luciano, a la 1 de la tarde. Y yo, no sé, a los 12, 13 años estaba dormido en una hora que tenía que estar levantado ya. Y él, ¿te acabas de levantar? Y yo, no, pastor, estoy despierto. Mentira. ¿Pero para qué? No tenía necesidad, pero no podía. Yo no podía vencer aquello. Y cuando yo me rendí y dije, Señor, sin tu poder, yo no puedo, porque es mi carne. Y entonces el Señor empezó a obrar en mi vida. Entonces, si hay las áreas de tu corazón que estás luchando por tu cuenta, rinde al Señor tu corazón. Reconoce que sin su poder tú no puedes vencer al pecado, porque el pecado es lo que nos atrae, hermanos. Siempre el pecado ofrece algo que es agradable a nuestros ojos. Y para mí en aquella época era agradable caer bien. Era agradable que el pastor pensara que yo ya estaba despierto desde hace mucho. Y no que yo era un vago que estaba ahí durmiendo hasta tarde. Aunque mi clase era por la tarde, por eso sí. En esta época en Brasil, mis clases empezaban a las 4:10 y acababan a las 9:10. Entonces, claro, en la mañana no tenía nada que hacer, ¿no? Y me quedaba a veces dormido. Pero tenía vergüenza de hacerlo porque quería despertarme temprano, pero bueno, ya sabéis, ¿no? La adolescencia, iba a dormir tarde y todo aquello. Pero la cuestión es que el Señor esperó que yo pudiese rendirme y decir, Señor, no puedo vencer yo solo, pero tú sí puedes. Y es cuando el Señor empezó a transformar mi vida. Y también esto podemos aplicar de que no dejes de orar, no dejes de clamar por las personas que están a tu alrededor, por tu marido, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, en aquello que ves que has pecado delante del Señor. No dejes de clamar y decir, Señor, quebrántale el corazón. Muestra, Señor, cómo esto está mal delante de ti. Señor, ten misericordia. Hazle ver cómo él, como ella te necesita. No dejes de clamar, porque el Evangelio tiene poder para transformar al más vil pecador. Y a veces se nos olvida de esto. Porque la batalla en contra del pecado es dura, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor tiene poder para transformar a cualquiera. Y esto el mundo no lo entiende, pero el Señor tiene poder para hacerlo. Y vamos a terminar con este versículo que habla de esta gran verdad, ¿no? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Aleluya.